La plantilla es muy completa. La plantilla no solo la definen ellos 3, hay mucho trabajo atrás siempre, en cualquier club y en particular de este que lo conozco muy bien por dentro, pues hay un gran trabajo de escauteo de muchas personas. Entonces, cuando ya se toma una decisión es porque se analizó muy bien. A los jugadores es sencillo detectarlos, dónde están, cuáles son los que vas a requerir. Haces un análisis, platicas con el director técnico y hay un acuerdo de decir esto es lo que requerimos para la plantilla, ¿no? O para el equipo, para todos los torneos que se van a jugar. Y luego, pues ya se toman las decisiones. No todos los que pensaste contratar están disponibles o no están accesibles. Y entonces ya la delimitación, se delimita una plantilla, se consigue esa plantilla. Y yo creo que tienen un gran equipo. Yo creo que conformaron una gran plantilla. Creo que hicieron una muy buena selección. Adicionalmente a eso, jugadores que ya estaban en la plantilla están retomando su nivel, caso concreto de Tecatito y de otros jugadores. Eh, Creo que también hicieron los ajustes necesarios para que los jugadores que no se iban a quedar quedaran bien colocados para que sigan su carrera y en un momento dado puedan regresar al club. Esa es la tarea de cada 6 meses, ¿sí? Y hay que estarla haciendo a partir de la fecha 2, porque mientras no se cierren registros tienes que estar haciendo ajustes, se te puede venir un lesionado, etcétera. Pero ya una vez que está funcionando y que ya no puedes hacer cambios, bueno, entonces tienes que manejar la plantilla. Eh, Ciertamente no se han tenido los resultados que todos queremos, empezando por ellos. Estoy seguro que así es. Y entonces lo que tienes que hacer es revisar constantemente qué es lo que está faltando. Particularmente de lo que se habla mucho es de que no está defendiéndose bien Rayados. Lo que está haciendo muy bien es atacar. Sin embargo, no se están tampoco eh, concretando las opciones de gol. Y entonces dejas también oportunidad para que el rival te pueda contraatacar porque lo estás atacando muy encima de su portería. Entonces las descolgadas, los jugadas a balón parado, etcétera, son las que les han costado. Yo veo más errores puntuales eh, que de conjunto. Y veo en todo caso, a la hora del funcionamiento del conjunto, mi apreciación es de que el problema está más en la media cancha, en la contención, que en la defensa. Porque pues aquí atacamos todos y defendemos todos. Y no se le pide al centro delantero y a los delanteros que vayan y se barran y recuperen el balón. Les pides que por lo menos estorben la salida o dividan la salida y logren, busquen lo que se logre, que manden un balón dividido desde el portero y toda la línea defensiva rival. Y eso es lo que tiene que aprovechar Rayados. Y del balón parado tiene que haber mucha más coordinación entre portero y defensas. Bueno, y defensas, estoy hablando de que el centro delantero es un defensa en el balón parado. Y también los más altos del equipo, que no necesariamente son defensivos, tienen que estar también ahí para defender. Y obviamente no es nada agradable, como no fue agradable en el torneo anterior el que te hagan goles de vestidor. Esas son las cosas más desagradables que puede haber. En el mejor momento en que te puedes saber defender es en el balón parado. Y lo que tienes que aprovechar a tu favor es el balón parado. Y ese es el que puedes trabajar mucho más durante la semana. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho más en eso. Tienen un gran conocedor del tema que es Sergio Ramos ahora. Y independientemente de su contribución a defender y a atacar, a hacer goles o defenderlos, es el conocimiento que tiene también de ubicar y de ubicarse y de ubicar a los demás en la línea defensiva. Creo que también falta un poquito más de atrevimiento de parte de los porteros a ir. Cuando sea el área chica es del portero, para mí. ¿Sí? Y el problema no es que se equivoquen, se pueden equivocar. Pero si un portero se equivoca
y en la siguiente jugada parecida o similar no va, pues entonces no va a tener confianza el equipo en él. Él tiene que ir a todas las que debe ir. Entonces todo eso se tiene que conjuntar porque los resultados obviamente no nos tienen satisfechos a nadie, los aficionados como yo y sé que los dirigentes y el propio de Michelin no los tienen. Estar en el 9º lugar en la jornada 11 no es satisfactorio para nadie. No es lo que se espera y no es lo que se desea. Yo tengo ahí 2 comentarios. Uno, como antecedente, en los 11 años que yo estuve en Rayados, y nunca estuve solo, ¿verdad? Siempre estuve con gente muy capaz que me acompañó en todo este proceso, tanto a nivel directivo como a nivel deportivo. En la parte deportiva también directivos y los auxiliares y demás, los scouteadores y demás que tuvimos, en estar muy atentos a lo que le hacía falta al equipo y a definir muy bien, entender muy bien cuándo son errores puntuales del jugador y de cuándo son errores de planteamiento o de cómo se manejó el partido. Una cosa que nosotros buscamos en esos 11 años fue un director técnico que siempre pudiera y supiera ajustar durante el partido y particularmente en el medio tiempo. Y esa es la parte que hay que estar subrayando. Ese es el tema. Y en esa parte creo que hay bastante por mejorar. El otro tema es que hay un deporte nacional de 2 torneos para acá, en donde todos los medios, y eso contagia a los aficionados, a que un entrenador que pierde 2 partidos ya tiene medio pie fuera del equipo, ya lo deben de correr. No se plantea así una temporada, no se planea así una temporada. A mí no me tocó sacar a ningún entrenador. Hugo de León renunció faltando 2 partidos. No estuvimos de acuerdo, pero no lo pudimos convencer, porque él sintió, así nos lo dijo, que ya la afición estaba, vamos a decir, que ya la afición había tomado una posición en donde al atacarlo a él estaba atacando a la institución. Dijo, yo no me puedo quedar, es una renuncia irrevocable, tenía contrato. Nosotros le insistimos que se quedara porque trabajaba muy bien. Y sin embargo, pues él lo consideró irrevocable y ya no se quedó. Dirigió Sergio Orduña 2 o 3 partidos al final, ¿no? Y la eliminación fue en un partido de CONCACAF que no tenía ningún premio como los que se tienen ahora de ir a un mundial de clubes. Entonces, pues depende mucho de las circunstancias y del momento, pero yo no soy partidario de cambiar un entrenador, sobre todo si analizas bien y cuando una buena parte de los resultados se están dando por errores puntuales de los defensas, como el último partido. Mira, ajusta toda la defensa menos uno. Y ese que no ajustó, pues lo aprovechó el rival. Y nosotros cuando ellos desajustaron o los desajustamos como equipo, pues no las concretamos. Entonces, vemos mucho el error cuando te hacen un gol y no valoramos tanto cuando no lo hacemos. Y lo tuvimos para hacerlo. Totalmente, yo sigo teniendo mucha confianza en que si él fue un gran defensa central, porque está claro que lo fue, pues él tendrá que buscar cómo ajustarlo. Y si tienes ahora la participación de un jugador en esa línea defensiva que tiene toda la experiencia y que ha ganado todo, pues también hay que pedirle que participe y que ayude a corregir las cosas de esa línea. Pero ya las cosas puntuales de cada jugador, yo siento que todavía hay más problema en la contención que en la defensiva. Es decir, cuando te llegan con esa claridad es porque tampoco hubo alguien que los contuviera. Y para eso son las contenciones. Juegues con uno, juegues con dos. Pero la contención no la hace nada más el contención. La tienen que hacer todos los demás jugadores que no son de la línea defensiva. Desde el primero que puede defender una salida que haga el equipo rival con los defensas laterales o los centrales, pues desde ahí empieza la contención del ataque rival. Y creo que ahí es donde se dejan espacios que luego pues, agarran muy mal parado a la defensiva. Pues la defensiva también tendrá que corregir esas posturas
y ya el director técnico sabrá si cambia línea de 5, sigue con línea de 4 o clava una contención como lo ha hecho con el Corcho o con alguien para cerrar más el partido, ¿no? Pues mira, los hubieras no existen. Tú tienes que trabajar con lo que tienes. Las circunstancias del club en ese momento eran diferentes. A mí me invitaron al club a profesionalizar, a institucionalizar al equipo. Se tenían pocas personas, salvo donde teníamos un poco más de personas era en el Cerrito en ese entonces, que era toda la gente que se encargaba de la casa club y de las canchas y demás. Pero en la oficina éramos 18, 20, nunca pasamos de 20. Y con eso era suficiente para hacer lo que se tenía que hacer. Cuando tú ya tienes un estadio, cambia obviamente la estructura. Y de hecho, a mi salida, a mi jubilación, lo que se hizo fue fusionar las dos estructuras, la del estadio y la del club. Y obviamente creció en número y en puestos y en funciones y en todo lo demás. Pero ha sido un gran éxito para el club, el que tiene una institución sumamente sólida, tiene una de las mejores instituciones a nivel mundial, yo me atrevo a decirlo que mundial, particularmente en América, no tengo la menor duda. Además de las instalaciones, tanto estadio como área de entrenamiento, el tener un área para 80, 100 jóvenes para que se formen, vivan ahí, estudien, se formen también como personas, porque yo les decía a los señores que nos mandaban a sus hijos, nos hacían favor de pedirnos una oportunidad para ellos y calificaban y los teníamos en el club. Y yo les decía, es obligatorio que estudien. Oh, pues es que se quedó en primaria, que la termine. Oye, pues es que se quedó en secundaria, que la termine. Oye, pues es que llegó en octubre y ahorita están cerrados ya, que estudie inglés y computación, mínimo. O sea, tiene que estar haciendo alguna otra cosa adicional, porque si no el jugador de esa edad va a terminar jugando PlayStation o FIFA. Y entonces te digo, nosotros se los vamos a regresar a ustedes. Si llega un chamaco a los 19, 20 años, mejor que el tuyo, que ya tiene 4 o 5 años en la institución, no va a saber hacer nada. No va a tener ninguna armas con que defenderse en su vida. Y llegan 4 o 5 de cada 100 que llegan al club. Y no todos llegan en el club, o no todos se consolidan en el club. Se consolidan también en otros clubes. Yo el caso que pongo más claro, el de Rodallega. Llegó con nosotros como subcampeón de la sub-20 en Sudamérica, detrás de Alexis, eh, el que lo contrató, el chileno que lo contrató Villarreal, ajá, Alexis Sánchez, y él fue el segundo lugar. Y fuimos por Alexis, nos lo ganó el Villarreal, hizo una mejor oferta, listo. Entonces fuimos por el segundo. Y con nosotros el primer torneo, 2, 3 goles, batallando para adaptarse, un chavo de 20 años, no se pudo traer ni a sus papás, ni a su hermano, o novia, o, en fin. Lo prestamos al Atlas, se consolida en el Atlas, hace 6, 8 goles, regresa, hace un gol contra el América, le ganamos al América, pero no se acabó de acomodar en nuestro sistema, en nuestro equipo. ¿Y qué sucede? Son personas. Y como personas nos tenemos que adaptar. Y cada uno tiene un plan de adaptación o un sistema o una forma de adaptarse diferente. Se lo prestamos al Necaxa, campeón goleador en Necaxa, y luego se vendió a Europa. Y lo vendimos conjuntamente porque nosotros lo prestamos con la cláusula de que si se iba a Europa, íbamos de socios. Y fue una buena inversión para el club, pero no se le dio en el club. No lo pudimos realizar. ¿Y por qué hicimos esa cláusula? Porque le veíamos la capacidad, porque luego duró 8 o 10 años en Inglaterra, en la liga del mejor nivel que hay en el mundo. Entonces, no estuvo mal escauteado, no estuvo mal formado. Depende de cómo lo analices. Para mí no lo es. Yo platico actualmente, todavía tengo un poco de convivencia ahí con ellos. Me toca que trato de ir todos los sábados que juegan aquí para la sub-23 o la sub-19 y platicas con los jugadores y dicen, pues, estamos en un gran club, estamos con una gran afición,
La afición te exige, te reta, pero no te agrede, no te falta el respeto. Son casos muy esporádicos donde hay un rompimiento con alguien y yo creo que nunca se justifica. Puede haber muchas explicaciones, pero yo digo que el que no da resultados da explicaciones. Pero puede haber muchas explicaciones de por qué la gente reacciona así. Y tenemos un poco de voracidad en la afición local. Entonces no es fácil jugar en Monterrey. ¿Sí? Hay una presión fuerte. Gracias a Dios, los dos equipos llevan más de 40,000 gentes al estadio cada semana. Bueno, tenemos una gran plaza. Los demás clubes y instituciones veo yo que se quejan de, oye, pues es que invierten mucho, tienen mucho dinero para la plantilla. Pues porque la misma afición te lo da y los contratos con la televisora y con todo lo que tú haces, pues te da la posibilidad de que como institución puedas invertir más que los demás. Pero tenemos ahorita un técnico como el del América, que es tricampeón, y a la mitad del torneo anterior lo corrieron 10 veces. Los primeros 10 partidos en todos lo estaban corriendo. En medio de allá, no de acá. En medio de su propia Ciudad de México, ¿no? Creo que también nos hace falta madurar. Yo creo que en ciertos momentos o ciertas plazas, creo que los arbitrajes y las aficiones van un poco detrás del nivel del deporte que se tiene en estos lugares. ¿Sí? Y sé que no es así muy agradable decirlo, pero yo así lo veo, es mi punto de vista, puedo estar equivocado. Una mala memoria, un mal recuerdo de uno de los clásicos que yo todavía no estaba en el club, pero me tocó vivirlo, que se acabó a los 10 minutos. Y cuando yo llegué al club me di cuenta que no era conveniente hacer clásicos amistosos. Para mí no existen los partidos amistosos. Puede ser de exhibición, puede ser de preparación para el campeonato. Amistosos no son, porque se dan con todo. Entonces, si tú vas a entrenar bien por un partido de entrenamiento, de preparación para el siguiente torneo, y lo haces antes de que inicie el campeonato, y tienen un gran aliciente para que se descompongan, no hay castigos. Entonces el jugador también puede entrar más, más de mala ley, en mal plan. Entonces yo acordé con Alejandro Rodríguez a nivel de instituciones, no personalmente, de que no jugáramos clásicos que no fueran oficiales. ¿Por qué? Porque se prestaba a muchas cosas, hay mucha pasión, tienes mucha gente que te estás usando en el buen sentido, es decir, te está animando, te está empujando, y el jugador también pues reacciona y en un momento dado, pues si tiene una deficiencia en el juego, pues va a agredir o va a buscar cómo detener al rival y entonces se presta a que sea un comportamiento inadecuado de parte de los jugadores. Entonces, por eso decidimos no hacer clásicos amistosos. Se acaba de hacer uno después de muchos años. Yo tengo 12 años de jubilado y es el primero que veo que se hace y en una fecha incómoda, muy incómoda porque lo programas con 6 meses de anticipación y luego ves que el calendario ya no te ayudó, como está pasando ahora con lo del estadio, pues lo decidiste rentarlo hace 8 meses y no sabías que ibas a tener un juego a media semana de CONCACAF. Pero bueno, aún con todo y eso son los ingredientes que tú tienes que ir administrando en un club. Entonces, yo creo que sí es un clásico muy pasional, que provoca tanto en el varonil como en el femenil, pues situaciones como las que se vivieron, un 3-0 o 3-1 en el clásico varonil, que empatas a 3 al final, y el del femenil que vas perdiendo en el acumulado 3-0 y recuperas y ganas en penales. Es lo que trae un clásico, es diferente a todos. Y hay una motivación muy especial porque, pues, porque es la dignidad, es el orgullo, la representación de la ciudad. Pues quiere ser el mejor equipo de la ciudad. Y qué bueno, yo creo que se fomentó eso por las dos instituciones. Insistimos mucho desde que estuvo mi sobrino Fernando como presidente en Tigres,
Pues no, pues el clásico está muy aburrido y muy desangelado porque pues son familiares y pues no quieren comentar nada. Pues, yo comento todo lo que quieran, pero si ustedes quieren que yo agreda a mi sobrino y ahijado porque viene el clásico, pues no se equivoquen. La rivalidad está en la cancha. Si queremos empezar a hacer rivalidad fuera de la cancha, vamos a tener consecuencias como las hubo, muy negativas. Y teníamos que tener mano muy dura con quien actuaba mal, con la excusa de un clásico, dentro o fuera del estadio. Pues no cabe eso. La rivalidad sana, muy sana, está en la cancha. Y se ha desarrollado y se han tenido grandes clásicos. ¿Sí? Ya, las particularidades, por ejemplo, ahorita hay una diferencia X de juegos a favor y en contra, pues hay 2 juegos que se anularon y los que considerando en la estadística y se anularon. El de los 10 minutos por la bronca, que fue un empate, y el otro un 6-3, que fue por una alineación indebida, que también se anuló. Entonces, ya la estadística de eso no deberían de contar, se supone, ¿no? Pero ya no te puedes meter a ese tipo de detalles porque suena a excusa o suena a quererte amparar en algo que no es lo importante. Lo importante siempre será hacia adelante. Todo lo de atrás es historia y la historia dicen que es como los espejos retrovisores de los coches. Sirve para ver para atrás, pero para manejar para adelante. Pues todo lo que te sirva de la historia, aprovéchalo. Pero tienes que aplicarlo para adelante. Ya lo otro ya no lo vas a poder cambiar, ni corregir, ni alterar. Entonces ese es el sentido. Y creo que los 2 clubes lo están haciendo así, con diferentes estilos, con diferentes maneras, porque es obvio que son instituciones diferentes, personas diferentes, pues va a haber situaciones diferentes. Pero los 2 están siempre peleando entre los primeros 4 o 5 del país. Bueno, de eso se trata. Mira, el primer clásico que me tocó a mí, porque ese clásico del mal recuerdo fue algo que no me tocó a mí, fui yo como aficionado. Yo iba a los 2 estadios con mis 4 hijos, tengo 4 hijos varones, y yo los llevaba al estadio, a los 4, a los 2 estadios. Tenía abonos en los 2, íbamos a los juegos y siempre estuve atento. Mi papá fue de los iniciadores del fútbol en Monterrey con el Rayados y obviamente me inculcó el amor por el deporte en general y en particular por el soccer. Entonces, el primer clásico que me tocó tuvo 2 particularidades. Fue el primero, que jugó en el TEC. Hubo un gol de Nigris y hubo un gol de Olalde. Entonces empatamos 1-1. Pero la particularidad fue que en el previo teníamos una mascota que era el R12, que nunca estuve de acuerdo en el sentido en que se desarrolló ese personaje, pero yo llegué al club y ya existía. Pero me dio muy buena oportunidad de que en el primer clásico hasta ahí llegó. ¿Por qué hasta ahí llegó? Pues porque en su euforia también por motivar a la raza de Rayados, agarró una playera de Tigres y la pisoteó. Y eso no se hace. Y lo recuerdo perfectamente bien, saliendo ahí, hablé con el que nos manejaba la publicidad y le dije, este fue creación tuya y hasta aquí llegó. Y empezamos a pensar otro, hicimos una encuesta con los niños y con los aficionados y demás. Los niños le tenían pánico al R12. Tenía una imagen del corazón valiente y cosas de esas, que fue un buen momento, en su momento fue muy buena mascota, a lo mejor. Ya no era el caso. Y bueno, se tomó esa decisión. Y fue una decisión sanísima. Creamos el espíritu rayado y después el Monty. Y el Monty también fue muy atacado y demás, pero hay que entender cuál es la función también de una mascota. Y el Monty es queridísimo por los niños. Y lo estudiamos, hicimos encuestas, hicimos estudios. Y lo que más aprecia un niño es un perro. ¿Sí? Y hicimos más a fondo la encuesta y era un perro bulldog como el que tenemos de mascota. No se presta mucho a las mascotas en el fútbol
como se presta, por ejemplo, con el Chango Regio en el básquet, porque tiene muchos espacios, o en el Perro Sultán. ¿Por qué? Porque tiene muchos espacios durante el partido en donde puede interactuar. Y acá, pues nada más en el previo, porque a veces ya ni en el medio tiempo tiene tiempo. Entonces, pues ya no tiene la misma, pero entonces lo tienes que utilizar para la parte social. Y en esa parte social, pues tiene una gran función. Ese fue el recuerdo del primer clásico. Después, pues de otros clásicos muy padres. Alguno de liga, por ejemplo, uno en la Interliga en Estados Unidos, que empatamos con un gol de Basanta. Y fue un gran clásico en Houston. De acá, pues muchísimos clásicos que vivimos. No, por supuesto, el del 4-1 en la semifinal con Pasarela. Nosotros hicimos muy buen cierre de torneo. El torneo no había sido muy bueno, es decir, le costó a Daniel y le costó a los jugadores extranjeros que trajimos, 3 de ellos con Daniel, salvo Herbiti. Guille Franco y Rochen batallaron mucho para adaptarse a la situación de nivel del mar, altura, en fin, batallamos y en ese nos estábamos jugando todo, era la ida. Entonces empezamos perdiendo 1-0 y hubo un penalti en contra. Con el 1-0 en contra teníamos el penalti en contra. Y lo falló Clever. Y de ahí salió la reacción de nuestro equipo. Hicimos el 4-1 y obviamente pues nos dio un envión y un ánimo y un empuje sensacional, ¿no? Con mi familia. Y normalmente yo al estadio siempre iba a mi familia. Tuve el infortunio de que yo le decía a mi esposa que se fuera a ver el juego con mis hijos, porque se sentaba conmigo y yo soy muy intenso, como dicen ahora, muy intenso. O sea, estaba muy metido en el juego. Y mis nietos dicen, es que es muy intenso. No, es como la mera fregada. Entonces, pues empezó con hipertensión mi esposa. Le dije, pues no te juntes conmigo en el juego, en la casa y todo, vamos a convivir a todo dar, pero en el juego no vengas conmigo porque te pones nerviosa o mal, porque yo estoy muy metido con el juego, pero a mí no me pasa nada. O sea, yo lo absorbo bien y yo veo que tú no, entonces ya te cambió hasta tu hipertensión, tu frecuencia cardíaca y demás. Y entonces, bueno, pero siempre lo hice en familia. Es algo que seguramente le pasa a muchos regios, ¿no? Yo creo que Claro, esa parte de compartir los momentos claro. con su familia y sobre todo después. Sí, mi esposa me decía, oye, se va a enfermar Miguel Herrera. Le digo, no, está echando fuera todo lo que trae. O sea, es que nosotros vamos al juego sin agredir a nadie, simplemente echar fuera todo lo que traes, todo el ímpetu, las ganas, la euforia que trae, vas y la tratas de dejar ahí. Pues algo muy hermoso, es algo muy padre. Me tocaron de niño cosas muy padres, muy bonitas. Una, el que mi padre se incorporara a la segunda fase de Rayados, la primera de 45-46, pues duró muy poco por el problema del accidente o allá en San Juan de los Lagos, y desaparece el equipo, porque los extranjeros se huyeron, se sintieron muy mal y se fueron. Todos los demás equipos le prestaron un jugador cada uno al equipo para que terminara. Las peores goleadas que están en la historia del club fueron allí, 16-1, 14-0, cosas así, porque se terminó con un equipo totalmente desfondado. Pero ahí, como cosa anecdótica padre, vino Nacho Treyes, por ejemplo, a jugar a Rayados. Después, en otra época, ya estando mi padre en 52, lo presidía el doctor Canseco y estaba don Rogelio Cantú del Porvenir en el equipo y otros personajes, el doctor Mir, el doctor mi padre y papá de Mario Castillejos, vino un poco después, se incorporó un poco después. Pero empecé a viajar yo con el equipo. Mi padre acompañaba al equipo a los partidos foráneos
Y pues fue muy padre acompañar al equipo, convivir con los jugadores. Me vacilaban todo el camino, ¿verdad? Pero pues yo estaba feliz porque estaba conviviendo con jugadores de fútbol. Y luego pues iba al estadio o a entrenamientos y con una convivencia muy cercana. Mi primer foto vestido de futbolista pues fue porque salí de mascota en un partido de Rayados ahí en el TEC, con el Cerro de la Silla atrás. Todo. Pues son recuerdos padrísimos de mi infancia. Y luego me tocó jugar contra varios de los que fueron campeones mundiales de béisbol, porque jugaban fútbol y jugaban béisbol, entre ellos Pepe Maiz. Y luego, pues verlos que quedaron campeones en Williamsport, pues fue una experiencia muy padre de niño, ¿no? Entonces yo viví muy intensamente todo eso. Ya para el 60, a mis 14 años, yo ya estaba en las básicas de Rayados, con el Chato Bautista, que había sido un exjugador de Rayados, que se quedó como entrenador. Y luego ya en 62 vino don Mario Pérez, porque la directiva de ese tiempo trajo a Roberto Escarone, y él insistió en que se tenía que formar las fuerzas básicas con más profesionalismo, con más aspectos, vamos a decir, técnicos y demás.